Imagina esto, estás mirando un mapa y de repente te das cuenta de algo extraño. El Golfo de México ya no se llama así. Ahora lleva el nombre Golfo de América. ¿Te imaginas lo que significaría cambiar el nombre de una región tan emblemática? ¿Es solo un capricho político, o hay algo más grande en juego? Donald Trump, conocido por sus decisiones controversiales, ha sugerido rebautizar esta histórica zona. Pero, ¿por qué? ¿Será que busca enviar un mensaje de poder o hay intereses económicos detrás? Lo cierto es que este cambio, por absurdo que parezca, podría tener consecuencias más profundas de lo que crees. En este video exploraremos, ¿qué significa realmente el Golfo de México para México, Estados Unidos y Cuba? ¿Qué impacto podría tener este cambio de nombre en las relaciones internacionales? ¿Y qué hay detrás de los recursos y conflictos que giran en torno a esta región? Quédate, porque vamos a desentrañar las verdaderas intenciones detrás de esta idea. Hola, bienvenidos a Debatopia. Aquí analizamos las historias que pocos se atreven a contar y desentrañamos las verdades detrás de los titulares. Hoy vamos con una pregunta que está dando mucho de qué hablar. Quédate, porque vamos a desentrañar las verdaderas intenciones detrás de esta idea. Para entender por qué el cambio de nombre del Golfo de México genera tanta controversia, primero debemos preguntarnos, ¿qué significa realmente esta región para los países que lo rodean? El Golfo de México no es solo un cuerpo de agua, es una de las zonas más estratégicas y ricas del continente americano. Conecta a Estados Unidos, México y Cuba, y sus recursos naturales han sido el eje de su economía durante décadas. Por un lado, México depende profundamente del petróleo que extrae de esta región. El Golfo alberga la mayor parte de sus reservas de crudo, lo que lo convierte en el pilar de su economía energética. Por otro lado, Estados Unidos no se queda atrás. Según datos oficiales, alrededor del 14% del petróleo y el 5% del gas natural que consume Estados Unidos provienen de su parte del Golfo. Además, casi la mitad de la capacidad de refinación de petróleo del país está concentrada en las costas del Golfo. Pero aquí es donde las cifras cuentan una historia más compleja. Mientras que México opera con 115 plataformas petroleras, Estados Unidos tiene alrededor de 1.862 plataformas, una diferencia abismal. Esto se debe, en parte, a que la industria petrolera estadounidense ha recibido inversiones masivas desde mediados del siglo XX, mientras que México ha enfrentado limitaciones tecnológicas y financieras. Sin embargo, este conflicto no solo se trata de recursos. El Golfo de México también tiene un peso simbólico enorme. Durante generaciones, ha sido una pieza clave de la identidad y soberanía mexicana. Cambiarle el nombre, aunque solo afecte a la porción estadounidense, podría reinterpretarse como un intento de apropiación. Aquí surge una pregunta importante: ¿por qué Trump buscaría un cambio tan controvertido? Algunas teorías apuntan a que es una estrategia política para reforzar su postura de América primero, enviando un mensaje de poder y dominio territorial. Otras sugieren que podría ser un movimiento para facilitar futuras negociaciones sobre la explotación de recursos compartidos. ¿Qué opinas hasta ahora? ¿Es este cambio de nombre una simple estrategia simbólica o algo más? Déjame tu comentario, quiero saber qué piensas sobre este tema tan polémico. El Golfo de México no solo es un tesoro energético, también es un campo de batalla diplomático y económico. Su importancia no se limita a las plataformas petroleras y las reservas de gas natural. Es una región vital para el comercio, la soberanía territorial y las relaciones internacionales. En primer lugar, es importante entender que la repartición del Golfo de México entre México, Estados Unidos y Cuba no ha sido siempre un terreno pacífico. Los acuerdos marítimos entre estas naciones establecen límites, pero las disputas sobre la explotación de recursos han surgido una y otra vez. Por ejemplo, hay áreas del Golfo consideradas zonas en disputa. Estas regiones, ricas en petróleo y gas natural, no tienen una delimitación clara en los tratados internacionales. Cambiar el nombre a Golfo de América podría ser interpretado por algunos como un intento de Estados Unidos de reforzar su control sobre estos recursos, aumentando las tensiones con México y Cuba. Además, hay otro factor en juego: el agotamiento de los recursos en la porción estadounidense del Golfo. Aunque oficialmente no se ha reconocido una escasez inminente, muchos de los yacimientos más antiguos están en fase de declive. Esto ha obligado a las empresas petroleras estadounidenses a buscar nuevas áreas de exploración, incluidas zonas más profundas y disputadas. Por otro lado, México enfrenta su propia batalla. Pemex, la empresa paraestatal mexicana, ha sufrido años de crisis financiera,
corrupción y falta de innovación tecnológica, lo que ha limitado su capacidad para competir con las grandes petroleras estadounidenses. Esto no solo pone a México en desventaja económica, sino que también aumenta su dependencia de acuerdos internacionales para explotar sus propios recursos. ¿Y qué papel juega el cambio de nombre en este contexto? Aunque en el plano legal, la denominación Golfo de América solo aplicaría a la porción estadounidense, en el plano simbólico podría enviar un mensaje contundente al resto del mundo. Estados Unidos ve esta región como suya. Esto no solo genera tensiones diplomáticas, sino que también puede influir en las percepciones internacionales sobre los derechos de explotación de recursos. Por ejemplo, el estado de Florida ya ha adoptado oficialmente el nombre Golfo de América en su documentación. Este movimiento, liderado por el gobernador Ron DeSantis, muestra cómo el cambio simbólico puede transformarse en una declaración política. Pero no todo es tan sencillo. Cambiar el nombre del Golfo de México a nivel internacional requeriría acuerdos diplomáticos con México, Cuba y organismos globales. Y aquí surge la gran pregunta: ¿qué tan lejos estaría dispuesto a llegar Estados Unidos para hacer oficial este cambio? El Golfo de México no solo es una región estratégica para los recursos energéticos o el comercio marítimo, también es un símbolo profundo de la identidad y la historia de las naciones que lo comparten. Cambiar su nombre a Golfo de América no es simplemente una cuestión de nomenclatura, sino un acto que podría reescribir la narrativa histórica de esta región. En México, el Golfo no es solo un cuerpo de agua. Durante siglos, ha sido parte integral de su identidad nacional. Es un territorio que alberga no solo recursos naturales, sino también una rica historia cultural y económica. Desde las civilizaciones prehispánicas, como los olmecas y mayas, hasta los primeros intercambios comerciales coloniales, el Golfo ha sido un puente entre mundos. Pero este cambio de nombre plantea una pregunta inquietante: ¿qué ocurre cuando un país poderoso intenta apropiarse simbólicamente de una región compartida? Para muchos, podría interpretarse como un acto de dominación cultural. Históricamente, cambiar el nombre de una región ha sido una estrategia para reforzar el control político y reconfigurar la percepción de su importancia. Por ejemplo, podemos recordar cómo el Canal de Panamá fue durante décadas un símbolo de control estadounidense sobre América Latina. Nombrar un lugar no solo afecta mapas y documentos oficiales, sino que también impacta cómo las personas perciben su historia y su conexión con ese espacio. En el caso del Golfo de México, este cambio de nombre podría enviar un mensaje claro al mundo: esta región nos pertenece. Aunque legalmente el Golfo seguirá compartido por México, Estados Unidos y Cuba, en el plano simbólico, el cambio de nombre podría alterar la narrativa internacional, favoreciendo la idea de una hegemonía estadounidense. Además, este movimiento podría tener un impacto directo en las relaciones culturales entre los tres países. México, que históricamente ha defendido su soberanía frente a Estados Unidos, podría interpretar esta acción como una provocación. Por otro lado, Cuba, un país que ya enfrenta tensiones con Washington, podría considerar este cambio como un intento de marginalizar su papel en la región. En el plano social, este debate también podría despertar una ola de sentimientos nacionalistas en México. Ya hemos visto cómo los discursos sobre soberanía territorial han unido a los mexicanos en el pasado, como ocurrió durante el conflicto por el petróleo en el siglo XX. ¿Podría el Golfo de México convertirse en el próximo símbolo de resistencia cultural? Pero aquí hay algo más que considerar: ¿cómo reaccionaría el resto del mundo? Para los organismos internacionales, como las Naciones Unidas, un cambio de nombre unilateral podría sentar un precedente peligroso. Si un país puede simplemente renombrar una región compartida, ¿qué impediría que otros intenten hacer lo mismo en otros lugares del mundo? ¿Crees que cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América es solo un tema simbólico, o estamos viendo el inicio de un conflicto cultural y diplomático más profundo? Déjame tu opinión en los comentarios, quiero saber cómo ves este delicado tema. El cambio de nombre del Golfo de México a Golfo de América puede parecer una propuesta simbólica, incluso extravagante, pero sus posibles consecuencias son más profundas de lo que muchos imaginan. Esta decisión no solo redefine mapas, sino que también reconfigura relaciones, percepciones y, potencialmente, el equilibrio de poder en la región. En términos diplomáticos, este movimiento podría desencadenar tensiones en varios niveles. México y Cuba no solo podrían resistirse a aceptar esta nueva denominación, sino que también podrían utilizar foros internacionales para denunciarlo como un acto unilateral que altera acuerdos históricos. ¿Qué pasaría si este tipo de cambio simboliza un precedente de apropiación simbólica en otras partes del mundo?
Además, en el ámbito político interno de Estados Unidos, el cambio de nombre podría ser usado como una herramienta electoral. Para Donald Trump y otros líderes con agendas nacionalistas, esta propuesta podría reforzar la narrativa de América primero, apelando a las emociones de su base electoral. El Golfo de América no es solo un nombre, es una declaración de poder. Sin embargo, más allá de la política, está la pregunta de cómo este cambio afectaría a las personas comunes, a quienes dependen del Golfo para vivir. Pescadores, trabajadores petroleros, comunidades costeras. Para ellos, el Golfo no es un símbolo político, es una fuente de sustento. ¿Cómo se sentirán al ver cómo se convierte en un campo de batalla ideológico y simbólico? ¿Es el nombre de una región tan importante? La respuesta podría sorprenderte. A lo largo de la historia, los nombres han sido instrumentos de poder. Cambiar el nombre del Golfo podría alterar la percepción del mundo sobre quien tiene derecho a controlar sus recursos, su historia y su identidad. Incluso si el cambio no se materializa, la retórica ya ha plantado una idea, que esta región, tan vital para 3 naciones, podría ser vista cada vez más como una extensión de los intereses estadounidenses. Pero aquí hay algo que no debemos olvidar: la geografía no pertenece a un solo país. El Golfo seguirá siendo compartido, no importa cómo lo llamen en un mapa. México, Estados Unidos y Cuba están conectados por este espacio, y el futuro del Golfo dependerá de su capacidad de cooperación y entendimiento. El tiempo dirá si esta propuesta pasa de ser un simple discurso político a una realidad con implicaciones mayores. Pero una cosa es clara: renombrar una región no cambia su historia, su gente ni su importancia. El Golfo de México, o como quieran llamarlo, seguirá siendo una pieza clave en el continente americano. Y ahora, te pregunto a ti, ¿crees que esta propuesta de renombrar el Golfo de México es solo una estrategia política, o estamos viendo algo mucho más profundo en juego? ¿Debería preocuparnos el impacto simbólico o crees que es algo que no trascenderá? Déjame tu opinión en los comentarios, porque tu perspectiva es clave en este debate.